Vamos a iniciar en esta clase que es del libro de Efesios. Entonces, pues vamos a tenerla y vamos a estar en el camino del Señor buscando su dirección. La clase de hoy es una clase muy bella, andando en amor, luz y sabiduría. Vamos a buscar Efesios, por favor. El libro de los Efesios, capítulo número 5, verso número 2, por favor. Vamos a buscarlo. Efesios, capítulo número 5. Verso número 2, Efesios 5, 2. Voy a leer del verso 2 al verso número 7. Del 1 al 7 de Efesios voy a leer, dice así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Muy bien, hagamos una pequeña oración. Señor, te rogamos, Dios mío, que estés con nosotros y que esta palabra pueda llegar a mis hermanos, Señor, aunque no son las condiciones que quisiéramos, pero sabemos, Dios, que tú nos permites estos medios, así que en tus manos estamos, lo ponemos en ti, lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Andando en amor, luz y sabiduría. Y vamos ahí en la página número 50. Bueno, no sé cuál página tienen ustedes, va diferente a la mía, pero es la lección número 10. La lección número 10 y dice en la introducción: bastante tiene que ser dicho acerca del andar. Andar en amor, como dice el verso número 2, dice: ahí andad en amor. También hay que andar en luz, porque el verso número 8 nos dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y al final dice: andad como hijos de luz. En el verso número 15 nos dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirad con diligencia cómo andéis. Eso es andar con diligencia o andar en la sabiduría. Entonces uno debe de aprender a andar en el camino del Señor. Andar es caminar, andar es activo, andar es buscar un fin a donde tenemos que llegar. Dice ahí seguimos en la introducción, dice ahí, note que el andar en estos versículos se presenta en forma imperativa, lo cual significa que es una orden. El presente imperativo significa un mandamiento para hacer algo en el futuro, y además involucra una acción continua o repetida. Simplemente Dios nos manda aquí es andar. Dios nos manda andar y que nos mantengamos haciéndolo. No hay tiempo para parar, no hay ningún punto para regresar. Es interesante la palabra andar, porque como dice aquí en nuestra lección, andar es un mandamiento, de modo que no hay tiempo para andar. Si nosotros en Hebreos 12 vemos, no lo busque, pero dice Hebreos 12, dice que tenemos que correr con paciencia, nos dice que es como un maratón. Entonces en el maratón no hay tiempo para detenerse. Hay tiempo para andar, hay tiempo para caminar, hay tiempo para ir más lento, más despacio, pero nunca tiene uno que detenerse. Entonces el Señor nunca nos manda a detenernos, siempre es andar, andar, andar y caminar. Dice ahí abajito definiciones de términos o frases. Dice ahí, número 1, le va a poner usted imitadores, por favor, ahí donde dice en blanco póngale imitadores. Dice ahí también: imitadores de Dios, en conducta, en pasiones, en temperamento o en comportamiento. Vamos a buscar primero a los Corintios, capítulo número 11, verso número 1. Buscamos ahí, por favor, primera a los Corintios, capítulo número 11, verso número 1. Dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.
Entonces estamos viendo que este andar viene como en una cadena, en una marcha o en una fila india, en donde va Dios por delante, entonces van atrás sus predicadores y atrás va el pueblo de Dios. Pero si el Señor se mantiene andando, nosotros tenemos que andar andando. Si nosotros recordamos, dice la Biblia, el Señor Jesucristo, que Él siempre está trabajando. Dice Él, hasta esta hora mi Padre trabaja y yo trabajo. Eso no significa andar. Y si Cristo aún hoy sigue andando, nosotros tenemos que andar atrás de Él. Dice después ahí en el número 2, abajo de las definiciones de términos o frases, dice olor fragante. Estos sacrificios de olor suave del Antiguo Testamento tipifican a Cristo en sus propias perfecciones y sus devociones a la voluntad del Padre. Buscamos Filipenses 4:18. Ahí adelante de Efesios está Filipenses capítulo 4, en el verso número 18, dice así: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces un olor fragante es algo que Dios ve y percibe como algo bueno, como algo bello. Olor fragante es exactamente lo opuesto cuando en el Antiguo Testamento Dios le mandó al rey Asa y le dijo que quitara los ídolos abominables de la tierra, porque la gente había metido ídolos. ¿Qué son abominables? Ídolos abominables. Abominable literalmente significa apestoso. Así, usted busca la definición de abominable y es apestoso. De modo que un ídolo apesta, pero una buena ofrenda al Señor es un olor fragante. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Que debemos darle al Señor olor fragante, sacrificio acepto, y no cosas que tengan un mal olor o un mal hedor. Dice en el número 3, diligencia. Diligencia significa andar cuidadosamente, porque si vimos ahorita en Efesios 5:18, el que leímos hace un momento, en el Efesios capítulo 5, verso número 15, dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces tenemos 3 divisiones naturales de nuestra lección: andar en amor, luz y sabiduría. Vamos a ver primero qué es andar en amor. Andar en amor. Vamos a ver el verso número 1. Dice ahí: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dice nuestra lección. Y en la letra A, imitadores. Imitadores viene de mimtes o imitador. Nada le agrada más a un padre que alguien diga se parece a su padre, hablando de su hijo. Dice: el creer es maravilloso, servir es mejor, y ser como él, o sea, como Dios, es estar en el lugar más alto. Pero bien dice nuestra lección que para un papá no debe haber un mayor orgullo que decir: oye, ese muchacho se parece tanto a ti. La Biblia nos dice en 1 Samuel capítulo 17, después de que aquella gran escena de David y de Goliat, en el verso número 56, vamos a buscarlo por favor. 1 de Samuel capítulo número 17, 1 de Samuel 17, verso número 56, después de la gran hazaña que hizo David al matar a Goliat. Es interesante la pregunta que hace el rey acerca de David, y algo que debió haber llenado mucho, si me permiten la palabra, orgullo al padre de David, que era Isaí, porque dice el verso número 57: y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y el 58 dice: y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén.
Es interesante que Saúl no le preguntó cómo le hiciste, qué técnica usaste, quién te enseñó a pelear. La primera pregunta que Saúl le hizo a David es: ¿quién es tu padre? Qué orgullo, ¿verdad? Para Isaí, que le habían dicho: oye, tú eres el padre de este muchacho que mató al gigante. De la misma manera va a ser algo precioso cuando Dios ve en nosotros el reflejo de Él, y que la gente nos diga: oye, tú eres diferente, tú eres cristiano, vas a alguna iglesia, hay algo en ti. ¿Qué significa? Que estamos imitando a nuestro Padre que está en el cielo. Y asimismo también a un Padre terrenal le da dar tanto orgullo saber que sus hijos siguen el mismo camino. Eso es lo que significa la palabra imitar, seguir a una persona. Dice en el número 2, dice como hijos amados. Si cada cristiano, dice ahí en nuestra lección, que es enojón, rencoroso y duro, se hiciera la pregunta: ¿cómo me trata Dios?, esto de seguro resolvería todos los problemas y apagaría los incendios de corazón que ocurren en las iglesias. Entonces el verso número 1 dice de Efesios 5:1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿A qué vamos? Vamos a que el Señor desea que imitemos su camino, pero siendo un buen imitador, un buen hijo, una buena copia, una buena réplica de nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde va a ir Cristo? Cristo tiene que ir a donde nosotros vayamos. Y cuando tratamos con una persona, cuando le predicamos a una persona, tenemos que hacerlo como si Cristo lo estuviera haciendo. ¿Por qué? Porque somos imitadores de Él. Cuando yo voy a ayudar a una persona en la iglesia, o voy a llevar algún alimento, una ayuda a alguien, tengo que hacerlo como si Cristo lo hiciera. Y esto nos excluye de cualquier tipo de, llamémosle, de cualquier tipo de vanagloria. Para que no digan: no, si yo tremendo hermano que soy, mira cómo le ayudo. No, yo simplemente estoy imitando lo que mi Padre haría. Eso es: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. En la letra B, en nuestra lección, abajo del número 1, dice que también son iniciadores. ¿Qué significa esto, iniciadores? El verso número 2 dice así: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí vamos a destacar la palabra ofrenda. ¿Qué es una ofrenda? Dice en nuestra lección, la palabra ofrenda significa presentar o apoyarse en Dios, y tiene la idea de no tener que ser hecho o forzado. Una ofrenda es algo que le damos a Dios por gusto, no porque nos estén obligando. Viera que Dios ni siquiera nos obliga a dar ni siquiera el diezmo, pero un buen hijo va a obedecer haciendo estas cosas. Pero dice que lo tenemos de hacer, pero con un espíritu de gozo y de alegría, nunca forzado. También dice ahí, lo mismo que minja, que según Levítico 2:1, es explicado como una ofrenda hecha ante el Señor de harina fina e incienso, aceite e incienso. Significa cualquier ofrenda donde la gratitud era expresada debido a una bendición temporal recibida de la liberalidad de Dios. Cuando el Señor nos da algo, lo inmediatamente lógico que debiéramos de responder es a través de una ofrenda. Nuestra cultura en nuestro país es tan diferente a la cultura, pues digamos, hasta incluso podríamos la cultura asiática, porque nosotros la cultura latina, para nosotros acercarnos a Dios es acercarnos a recibir algo, ¿sí? Yo busco a Dios porque yo necesito que me dé. Y entonces cuando yo busco a Dios, en mi mentalidad latinoamericana es: yo voy al culto para que me den, yo voy a la iglesia para recibir algo. Mientras la cultura asiática es completamente diferente. En la cultura asiática, tener un Dios es dar. Tener un culto es dar, y tener una religión es dar, es ofrecer. Y el gozo no está en recibir, sino en ofrecer algo a Dios. Es por eso que dice que tenemos que hacerlo, y se entregó a sí mismo por nosotros, y Él se entregó como una ofrenda y sacrificio a Dios
en olor fragante. ¿Y en dónde nos deja nuestro Señor? Si Él, siendo Dios, vino a hacer una ofrenda para beneficio de nosotros, cuánto más nosotros, viles mortales, deberíamos de ofrecerle lo mejor a nuestro Señor. Dice después, ahí en el número 2, dice, en el mismo patrón como Jesús, dice este verso de Juan 15:13, ahí está escrito, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El hablar no cuesta nada, el andar es costoso, y como dice sacrificio, literalmente como dice el número 1, sacrificio es pasar por fuego, es un holocausto. El Señor Jesucristo ofreció su vida para nosotros y la fue consumida en la cruz del Calvario. Es interesante cómo muchas religiones paganas son capaces de ofrecer a sus hijos sin siquiera preguntarles nada a ellos. Es más, en el Antiguo Testamento vemos cómo los padres ofrecían literalmente la vida de sus hijos en los altares de Acera, de Baal y de Moloc. Hijos pequeñitos los aventaban al fuego y ofrecían eso ellos a su Dios. ¿Cuánto más nosotros deberíamos de ofrecerle a nuestro Señor nuestros hijos para que Él los use para la honra y la gloria de su nombre? Es algo que nosotros debiéramos hacer, pero como nuestra cultura latinoamericana nos indica que acercarse a Dios es recibir, tenemos que cambiar eso y saber que acercarse a Dios es dar, y nunca le daremos más de lo mucho que Él nos ha dado. Dice después el número 3, olor fragante. Los hebreos creían que Dios olía su sacrificio y que esto le agradaba. Los recordatorios de las ofrendas de olor fragante se encuentran en el libro de Levítico y prefiguraban el sacrificio voluntario de Cristo hacia Dios. Ese es otro tema y después lo podemos checar. Letra C, ahí siguiendo nuestra lección, dice instigación, versos 3 y 4, lo leo. Pero fornicación ni toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dice en la lección, dice que esto ni aun se nombre entre nosotros. Cuando habla en el verso número 3 de fornicación, es un término que no se refiere a la definición específica, sino que es un término general que abarca toda la inmoralidad sexual que puede haber en una persona. Dice nuestra lección, ni aún se nombre entre nosotros. La relación con la que procede es clara. El amor no chismea acerca de los pecados de otros, pero como dice nuestra lección, hay un peligro para uno de experimentar una satisfacción mórbida de discutir los pecados de otros. Porque cuando los pecados de otros pareciera que son más exagerados o más grandes que los de nosotros, y hay un placer muy malo dentro de nosotros el poder hablar de lo que hizo aquel y lo que hizo aquel. Pero dice que fornicación ni aún se nombra entre nosotros. Es más, es muy fácil. Así como tú ocultarías toda tu inmundicia, de la misma manera tienes que quedarte callado para no estar hablando ni publicando lo de los demás. Aunque los demás no te escuchen, pero Dios sí nos está escuchando. Ese tipo de pláticas no deben de estar, porque no conviene a lo que dice el verso número 2. Y andad en amor. El que habla de su hermano realmente no lo ama. Dice en el número 2, abajo de la letra C, necedades. Esa palabra no prohíbe la alegría cristiana espontánea y el sentido del humor, sino que indica que los cristianos no tienen que complacerse en la frivolidad vacía. El griego de esta conota el tipo de truanería que es vulgar y sucia, porque el verso número 4 dice,
ni palabras deshonestas, ni necedades, que podría ser como ni tonterías, ni truanerías o trampas que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Es por eso que andar en luz también significa abstenerse de ciertas cosas, pláticas de lo que sale de nosotros. Recordamos que Cristo dijo que no es lo que entra a nosotros lo que nos contamina, sino lo que sale de nosotros, eso es lo que nos contamina mucho más. Dice la letra D, vamos al siguiente punto, dice ahí acusación. Voy a leer ahora del verso 5 al verso 7 de Efesios. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro, hasta ahí nada más, no seáis pues partícipes con ellos. Dice ahí en la letra D, vamos a ponerle acusación. Debe haber una convicción, dice el número 1, convicción, póngala ahí, lo leo. Debes estar convencido de la tendencia peligrosa y ruin de tal espíritu y conducta, cuando tú sabes que las personas de este carácter nunca heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes? Aquí nos dice el verso número 5, ningún fornicario, inmundo o avaro o que es idólatra. Este tipo de personas con estas características no heredarán el reino de Dios. Dice ahí, cuando dice en la letra C, avaro, es un idólatra, porque lo que está idolatrando no es una imagen, pero sí está idolatrando el dinero. En el número 2 dice consagración, engañar, porque el verso número 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dice en la letra A, engañar, abajo del número 2, no hacer sufrir a ningún hombre engañándolo, diciendo que cualquiera de estas cosas son inocentes o que ellas son debilidades inevitables de la naturaleza humana. Todas ellas son pecados y abominación ante los ojos de Dios. Aquellos que las practican son hijos de desobediencia, y sobre estas cosas está la ira de Dios, y el castigo divino debe de venir sobre ellos. Letra B, con palabras vanas, esto que es palabras vacías y palabras sin significado. Lo vano es usado en el sentido vacío, sin verdad, sinceramente o realidad. Esta es una precaución solemne a la exhortación en contra de la desilusión de los religiosos y los irreligiosos, que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no tenemos que tener un criterio muy delicado o un criterio muy suave en contra de aquellos que están practicando tales cosas como fornicación, inmundicia, avaricia, idolatría. Tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Y si una persona es idólatra, se lo tienes que hacer saber, porque tú eres como Cristo, eres un imitador de Dios, y el Señor no detenía su lengua para no ofender a la gente. Al contrario, prefería ofenderlas para ir por el buen camino que dejarlas seguir y que ellos creyeran que estaban bien. Eso nunca será correcto. Ahorita usábamos el ejemplo del rey Asa, cuando Dios le pide que quite los ídolos abominables. Pero cuando Asa hizo una serie de varias reformas en el reino, también dice que ellos iban a jurar bajo juramento de muerte que quien no siguiera a Jehová iba a morir. Y fueron tan estrictos, y especialmente Asa, que dice que le quitó a su madre la dignidad como la mamá del rey, y la quitó de esa dignidad porque ella no quería quitar una imagen de Acera. Es decir, que él hasta con su mamá fue una persona muy estricta.
Hay veces nosotros nos quejamos porque hay gente que nos dice las cosas y con razón y todavía nos enojamos. Démosle gracias a Dios por aquellas personas que todavía tienen una lengua que no es fácil de convencer hacia lo malo y buscan nuestro bien. Dice en el número 3, conexión. Según el verso número 7 nos dice, no seáis pues partícipes con ellos. Un verso demasiado fácil de entender. No debemos de tener comunión con ese tipo de personas, no estar en asociación con ellos. Dice en la letra A, aquí es prohibida la participación con los malvados. Según Efesios 5:11, con sus obras infructuosas. Lo leo, el 5:11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Eso tiene que ser completamente reprendido. Letra B, no seáis partícipes con ellos, dice, del tipo de cosas inmorales y no éticas, o asociados íntimamente con la gente desordenada y codiciosa. Y si esto solamente es en el ámbito social o en el ámbito del trabajo o laboral, ¿cuánto más podríamos hablar del yugo desigual? Que un cristiano ande buscando a una muchacha que no es cristiana, porque el Señor nos dice ahí claramente, el verso 7, no seáis pues partícipes con ellos. ¿Por qué? Porque dice el 11 que sus obras infructuosas de las tinieblas, antes tenemos que reprender a esas personas y alejarnos de las prácticas de ellas. Algunos muchachos se creen en el Espíritu Santo diciendo, yo la convierto. No, ella te va a convertir a ti, o viceversa, pero siempre del bien, del mal, el malo va a ganar en la yunta que está dividida. Mejor tenemos que buscar. Si pusiéramos así las cosas, el Señor nos dice, hace la división entre ovejas y lobos, o ovejas y cabritos, ¿sí? De modo que la oveja siempre se ve como más dócil y por lo general es la que va a jalar hacia hacer lo malo antes que el malo se doblegue hacia el bueno. El único que puede doblegar ese corazón es Dios, es el Espíritu Santo. Número 2, andar en la luz. Ya vimos lo que es andar en amor. Ahora vamos a ver lo que es andar en luz. En Efesios capítulo 5, verso número 8. Dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de Dios, de luz, andad como hijos de luz. Es interesante, dice, en otro tiempo erais, lo cual significa que debemos de dar por terminado aquel plazo en el cual nosotros vivíamos haciendo la voluntad de la maldad. Dice, eso fue en otro tiempo, ya no corresponde al de nosotros, eso fue otro tiempo. Dice ahí en la letra A, nuestro pasado. Dice, en el templo de Artemis, las sacerdotisas ofrecían la prostitución gratis. Un tiempo detrás de ellos al cual ellos no tenían que regresar. Un estado anterior de base de vida moral de lo indigno de un cristiano. O sea que no tenemos que volver a las prácticas mundanas que antes teníamos en la vida pecaminosa o incluso en la vida religiosa. Aquí vemos lo que se hacía en el templo de Artemis, y no olvidemos la epístola que estamos estudiando es Efesios, en donde estaba el templo de la gran Diana de los Efesios, que llamaban ellos, con las cuales Pablo tuvo ahí unos encuentros no muy agradables. Dice en la letra B, eso fue nuestro pasado, no tenemos que volver a él. Letra B, nuestro presente. Dice en el verso número 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Resume la vida del cristiano en 3 deberes: bondad, justicia y verdad. Dice ahí en la letra B, no eres como solía ser, porque ya vimos, decía que era en otro tiempo, según el verso 8. Y dice el verso 9, dice, existes en estos frutos de luz de vida. ¿En cuáles frutos? Bondad, justicia y verdad. Dice también ahí, en la bondad activa en la sinceridad y en la integridad de la profesión y conducta, así como opuesto a la falsedad y a la hipocresía. Después dice ahí, aquí la moralidad cristiana es expresada en 3 formas:
justicia, misericordia y verdad. ¿Cómo puedo mostrar yo en mi vida justicia, misericordia y verdad? Podríamos hablar que la justicia, somos como una, dice nuestra lección, vamos con la lección, dice número 1, eres un beneficio, ¿sí? Hablando de la bondad, porque dice, el fruto del Espíritu son toda bondad, justicia y verdad, así en ese orden, bondad, justicia y verdad. Entonces, una persona bondadosa es algo opuesto a la maldad, es un beneficio. Un cristiano debe de ser un beneficio en cualquier lugar que se encuentre y con cualquier persona que esté platicando, sea cristiano o no cristiano. El Hijo de Dios debe de ser un beneficio. Eso es bondad. También dice que tenés que ser irreprensible, lo cual nos habla de la justicia, una persona que está opuesta a la avaricia, a la práctica mundana. Y dice el número 3, eres una bendición, porque la verdad, dice aquí, es opuesta a la mentira de Satanás. El ejemplo que nosotros damos como hijos de Dios siempre va a ser mucho mejor y por encima de cualquier otra cosa que el mundo quiera ofrecer. Vamos a tener 5 minutos y volvemos. ¿Eh?